Bueno, entonces, yo espero que baje Juan Fernández Ayés porque me gustaría que escuchase lo que voy a decir. Porque lo que voy a hablar tiene de base la antropología de Leonardo Polo y gran parte de los conocimientos que se han ido sacando de todo lo que hace este grupo, sobre todo desde el punto de vista del símbolo. Y son como las dos cosas que voy a tener de base. Lo digo porque a lo mejor os puede llamar la atención alguna idea que sale y hay que tener en cuenta que estoy basándome en una teoría del símbolo que estaría bien que diésemos una sesión en otro momento y en la antropología de Polo, que sobre todo saldrá mañana. Entonces, el título de la charla es La sanación espiritual y corporal desde la escatología. ¿Por qué desde la escatología? Porque el punto de partida es que solo entendiendo el final podemos llegar a entender toda nuestra vida. ¿Vale? Lo dice el cardenal Spittig, Thomas Spittig, tiene esta idea de que se ha perdido un poco lo que es la escatología, el final, y por eso ahora estamos en una crisis antropológica. Porque cuando tú en una película quitas el final de la película pierde sentido. Y nosotros ya sabemos el final, porque lo hemos visto. Y es lo que transmitimos, en teoría nuestra fe transmite el final, la resurrección. La escatología son las últimas cosas, lo que pasará al final. Entonces, desde ahí, si yo me voy al final de las cosas que explica toda mi vida, desde ahí puedo llegar a ver qué significa la sanación, la enfermedad, la curación, la vida espiritual, lo corporal. O sea, es como desde donde me pongo. Me voy a poner desde ahí y lo que voy a hacer es, desde ahí, trabajar simbólicamente para llegar a esa parte. ¿De acuerdo? Es como el preámbulo. La escatología, si decimos que es el final de las cosas, podemos hablar de la muerte, nuestro final, ¿no? Luego una etapa intermedia que es, no voy a meterme demasiado en eso porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero hasta el momento intermedio, el infierno, el purgatorio y el cielo, ¿no? Que es lo que voy a llamar como el Seol, todo junto. Y lo que viene después, que es la resurrección. ¿De acuerdo? Estos son como las últimas cosas, lo que pasará. Nos pasará la muerte, pasará un momento intermedio y después la resurrección. ¿Qué sabemos de esto? De esto, la mayor revelación de quiénes somos que se ha tenido es el misterio pascual. El misterio pascual, ahí se nos revela todo lo que sucede. Y de hecho, lo que sucede a Jesús es la muerte, el descenso y la resurrección. Vamos a hablar aquí viernes, sábado y domingo. Aquí se contiene la gran verdad de quiénes somos. En estas tres partes. Y claro, nosotros, si ahí se revela quién soy, toda nuestra vida debería estar impregnada de este símbolo, de esta realidad. Toda la revelación, todo es revelación de quién es Dios y quiénes somos nosotros, de tal manera que todas las cosas de alguna manera nos hablan de esto mismo, continuamente. Por ejemplo, todas las noches dormimos, caemos dormidos, una especie de muerte, o sea, el perder la conciencia, estamos durmiendo y todas las mañanas amanecemos. El misterio pascual se vive todos los días. Todos los días perdemos la conciencia, morimos, estamos en un tiempo de dormición y todas las mañanas volvemos a resucitar a la vida. Tenemos un nuevo día. O sea, la misma naturaleza y todo lo que sucede cada día envuelve el misterio pascual. Por eso se puede celebrar la misa todos los días. Si no pasase esto, no tendría sentido celebrar la misa todos los días, pero todos los días sucede, incluso físicamente, el misterio pascual. Lo vivimos corporalmente desde el primer día, pero no solo desde el primer día, sino desde el inicio de nuestra existencia. Se nos da la existencia
en el primer momento de nuestra existencia, al pasar a existir, estamos en un tiempo de embarazo y salimos a la luz, una nueva vida. O sea, todo el rato hay como un inicio, un tiempo de un periodo intermedio y una nueva vida. Esto nos pasa con el bautismo. El bautismo es introducirse en la muerte de Cristo, estar metidos bajo el agua y salir del agua para participar en un futuro de la resurrección. Pasa con la confesión. La confesión hay un momento de pecado, un momento de secreto con el sacerdote, que se suele hacer incluso a veces pues, eso, en un confesionario, un tipo como a oscuras, y la liberación del pecado. Os podría poner ejemplos los que queráis. La soledad de Adán. Está solo. Cae dormido. Un tiempo de dormición. ¿Qué aparece? Una nueva vida. O sea, todo el misterio y toda la realidad tiene componentes de quién soy, quién es Dios, y continuamente lo vamos viviendo una y otra vez. Se nos repite. Nos hacemos una herida, estamos en un tiempo de sanación y aparece, cuando terminamos, una curación, un restablecimiento, una restauración. Aquí aparece todo el tema ya de la sanación, ¿no? Hemos empezado diciendo que es la sanación espiritual y corporal desde la escatología. Aquí aparece. ¿Hay alguna pregunta? Vale. Si no, me vais parando, porque a lo mejor voy deprisa y luego, como veis, pues me es muy útil la pizarra, ¿no? Voy poniendo términos muy precisos, ¿no? Pero bueno, me ayuda. Sí, y si a mí me ayuda, ¿no? ¿Qué más? Había puesto aquí más. Por ejemplo, el desconcierto de San José ante una realidad que no es capaz de entender. Un tiempo de dormición de San José y una revelación durante la dormición. Se le revela, se despierta y hay una nueva manera de entender las cosas. O sea que en nosotros parte de nuestro ser está muy ligado a un tiempo que viviremos al final, pero que ya estamos viviendo. Voy a leeros una frase de Spinning, el cardenal que os decía antes. Dice: con su muerte Jesús superó perfectamente el pecado, que asumió en su misma persona. Por eso, su resurrección ya está ontológicamente presente en el momento de su último aliento el Viernes Santo. O sea, dice Spinning, en su muerte ya estaba presente la resurrección, aunque era viernes. Perdona, ¿puedes escribir el apellido de cada? Spinning. No puedo. Sí. Spinning, con el T, Link. Tomás Spinning. Gracias. ¿Tienes algo de él? Bueno, es que voy a ir un poco rápido, pero es un tipo fantástico, es experto en pensamiento oriental. Es el que llevó toda la teología de Oriente en Roma, el que la llevaba, ya falleció este hombre, era él. Y bueno. Dice, sin embargo, o sea, el día de la muerte ya estaba presente la resurrección, porque ya hay una salvación del pecado. Dice, sin embargo, se reveló a los hombres solo el domingo, posterior a la resurrección. Ese retraso es fundamental en su significado simbólico para comprender la vida de los cristianos. Hay un retraso en la resurrección. Hay un tiempo de espera. En el bautismo el hombre muere sacramentalmente con Cristo y ya ha resucitado a la vida eterna. Pero esto será revelado solo en el día de la resurrección universal. O sea, nosotros ya por el bautismo estamos participando en la resurrección, pero estamos en un periodo intermedio. Todavía, aunque ya estamos participando, no es definitivo. Entonces vivimos el misterio del Sábado Santo, en el cual la muerte y la vida coexisten, y casi se miden sus fuerzas. Al morir y resucitar, el hombre se está purificando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros, donde estamos ahora más situados dentro de todo el misterio pascual, es aquí, en el Seol y el Sábado Santo. Nosotros
hemos sido heridos de muerte, alguien nos ha rescatado y ya estamos participando de ese rescate, pero estamos en el periodo intermedio hasta que llegue. De tal manera que nosotros, de alguna manera, lo que vamos a vivir aquí, en el Seol, es en parte ya esta vida. Está profundamente ligado el Seol con esta vida, como es lógico. Lo que vamos a purificar es esta vida. Pero la manera de... lo que quiero decir es que nosotros, toda nuestra vida es símbolo. Todas las cosas son símbolo de manera especial del misterio pascual. Pero hay una prioridad en nuestra vida, en concreto, del sábado santo. Desde el descenso a los infiernos. Y es donde nos encontramos de una manera más plena. En parte porque hemos sido ya bautizados. Bueno, eso como primera idea. ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Sí. Una idea, pero no sé cómo plantearla. ¿Qué pasa con los no bautizados? Esta tecnología queda un poco coja. Sí y no, porque eso es así. Lo que pasa es que no puede entrar nadie en la resurrección sin estar bautizado. Lo que pasa es que existen distintos tipos de bautismo, que eso está en el catecismo de la Iglesia. El bautismo de deseo, el bautismo de sangre. De alguna manera, lo que pasa es que eso ya sería otro tema, hay maneras de vivir que dirigen hacia el bautismo, hacia ese bautismo de deseo. ¿De acuerdo? Pero bueno, es que si me meto en eso... Pero es importante, sí. Lo que pasa es que nosotros, la manera de entrar en la resurrección es el bautismo. Si no entramos en la muerte de Cristo, no podemos resucitar con Él. Es imposible. Entonces, ¿que hay distintos caminos del Espíritu para que entremos en la muerte de Cristo? Seguro. ¿Cuáles son? Eso es otro tema, ¿vale? Y nos llevaría tiempo. Y la Iglesia los plantea en el catecismo. Pero sin entrar en la muerte de Cristo. El bautismo es ser sepultado. Es estar bajo el agua. Es símbolo de una sepultura que tiene muchísimo que ver con el propio nacimiento. Nosotros estamos dentro de las aguas maternales. Bueno, es que toda nuestra vida es simbólica de todo el misterio pascual. Cuando tú haces el esquema del último renglón y dices una herida, entonces todo empieza mal, porque dice, hay una herida. Pero antes de la herida había una salud. Sí. Sí, lo que pasa es que nuestro punto de partida también es el pecado original. Le he puesto como un ejemplo más de cosas que nos suceden. La muerte, el bautismo, todas las noches volvemos a dormir. Antes de dormir estamos viviendo. Pero estamos participando de distintas maneras del misterio pascual. Pero lo que yo quiero decir, porque lo hablaremos mañana, es que la palabra sanar implica como que eres tú el que por fin hace las cosas bien. Y la palabra que veremos mañana, que se emplea en el Evangelio, es restaurar. O sea, restaurar implica que al principio estaba bien. O sea, que cuando Dios hizo al hombre, el hombre era muy bueno. Sí, sí. Pero es esta parte, es antes del pecado. Lo que pasa es que aquí hay un componente de restauración que es superior. El resultado final está por encima del anterior. Eso es. ¿Vale? Bueno. Voy a seguir. Entonces, dentro del Sábado Santo, o de esta manera de entender ese proceso intermedio, hay una serie de palabras que la explican o caracterizan muy bien, ¿no? Uno de ellos es el dormir. Ya los primeros cristianos pasaron de hablar del lugar de los muertos al cementerio, ¿no? El lugar de los que duermen, ¿no? El dormitorio. El dormir como una expresión de ese Sábado Santo. Y luego hemos ido viendo cómo también dentro de esos símbolos que hemos ido manejando, equiparándolos al misterio pascual, pues aparece el dormir de distintas maneras, ¿no? En San José, en Adán, un proceso como de dormición que tiene también otra característica, que es un proceso intermedio de purificación, de sanación, de revelación. Por
ejemplo a San José. Son como las características propias de ese estado. Es un estado en el que, de alguna manera, la prioridad la tiene, en base a la antropología que estamos trabajando, el espíritu. Las potencias, al estar dormido, se pierden. Uno pierde la consciencia, al quedar dormido se pierde la consciencia, o al estar herido, pierde potencialidad, pierde capacidades. Es un periodo de tiempo en el que las características que normalmente predominan bajan, se van parando. Y eso es una prioridad, hace que se priorice componentes que son del espíritu. Y que el espíritu, por esta antropología que estamos trabajando, está en una unión muy fuerte con Dios, coexistiendo con Él. Decía Leonardo Polo, contaba una vez Juan Fernando Seyés, que estando con él, le dijo Leonardo Polo: si los hombres duermen, entonces Dios tiene que existir. ¿No? Si dormimos, dice sí. Si el hombre duerme, entonces Dios existe. ¿No? Como hay una necesidad de un periodo de priorización de las cosas del espíritu, que tiene unas características propias. ¿Qué genera estas características? Generan lo que decía ahora Paco, generan una restauración. Cuando termina ese proceso interno aparece una restauración, un restablecimiento. Una nueva vida. Que, bueno, se podría describir muchísimas cosas, por ejemplo, lo que decía antes de la aparición de Eva, como el mismo Jesús, al entrar al Espíritu, y aparece la Iglesia, aparece la nueva Eva, simbolizada a través del agua y la sangre en el costado. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que sería la herida. Bueno, es que cuando se genera una herida, a ver cómo explico esto. La herida es algo que nos ha hecho daño, nos ha hecho un daño. Cualquier cosa que haya sucedido nos ha generado un daño, ¿vale? Y empieza un periodo de cargar con esa herida. Para la curación de esa herida, la clave es el encuentro con Cristo. Porque es lo que sucede en el Seol, es el encuentro con Cristo. Cristo que desciende al Seol para estar con el hombre herido. Herido ya, además, definitivamente, de muerte, ¿no? Estamos ya... Y entonces, ese encuentro con Cristo es el que puede llegar a restaurar la herida. Esto, a nivel personal, durante la vida, vamos a ir generando muchas heridas que también son ya un tiempo de ir conociendo lo que sucederá. Igual que todos los días dormimos y nos despertamos, también durante nuestra vida hay un contenido muy fuerte a través de la herida sufrida y restablecida de lo que sucederá al final. ¿Qué es lo que quiero decir? Que de alguna manera cuando nosotros sufrimos una herida hay un conocimiento, el camino que tenemos que llevar es un camino que facilite un estado de una cierta priorización de la parte del espíritu, que es lo que se hace con las sesiones, una priorización de las cosas del espíritu y una dormición de las partes más esenciales o potenciales. Que es al final un elemento fundamental, es un encuentro con Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros en un momento de nuestra vida sufrimos una herida,
allí, ese momento es el momento de nuestra vida en el que más fuimos amados, en el que el amor de Dios se expresó de manera plena, incluso de una manera de elección. Nos elige, porque es cuando nos hemos identificado con el Hijo en un sufrimiento. Y el amor de Dios, al ver el sufrimiento en nosotros, se vuelca, se dona. De tal manera que los momentos donde Dios más se ha donado al hombre ha sido en la herida, en el momento de sufrimiento. Y esa herida pasa a ser lo más valioso que tenemos. La tendencia que tenemos al sufrir una herida es enterrarla. Es el talento que se quiere esconder. Tuve miedo de ti y lo enterré. Ante la herida uno empieza a tener miedo y lo que hace es tendemos a olvidar aquello que pasó, ¿no? Oye, esto que sucedió lo olvido y así me lo quito de encima. Pues ese es el tesoro que está escondido en el campo y que tenemos que ser capaces de vender todo lo que tenemos para ir a sacarlo, con todo lo que eso implica, porque es el momento en el que más sufrí, en el que más fui amado, y es mi tesoro, hasta el punto de que Jesucristo, cuando resucita, ¿qué resucita? ¿Qué manifiesta su resurrección? ¿Qué se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta Cristo resucitado? Con las heridas. Lo que tiene de valioso, lo que tiene de significado de quién es su herida. Y en nosotros pasa lo mismo. Los momentos más importantes de nuestra vida, donde más hemos sido amados por Dios, han sido los momentos donde más hemos sido heridos. De hecho, el momento principal de máximo amor de nuestra vida, ¿cuál va a ser? La muerte. Por eso resucitaremos. Y solo llegando a la muerte podremos resucitar, porque es el día que muramos, es el día que Dios nos amará en plenitud, porque no soportará la muerte. No soportará, o sea, nos identificaremos completamente con Cristo. Pero durante la vida van surgiendo asemejanzas a la muerte, pequeñas heridas en las que nosotros se aprovecha, entre comillas, se aprovecha el demonio para que las enterremos por miedo. La palabra ante la herida con la que hay que batallar es el miedo. El miedo es lo que aparece para no volver a sufrir. ¿No? Es la característica propia después de la herida, es el miedo. Y es el enterramiento del talento. Lo que hay que hacer es desenterrarlo. Tuve miedo y por eso lo escondí. Entonces, la tarea, en gran parte, de ese proceso de atender a personas con enfermedades, con heridas, con problemáticas, es decirles quiénes son. Es un conocimiento más profundo de verdad, que es quién eres. Dice San Pablo: conoceréis como sois conocidos. Después de la muerte, conoceremos como somos conocidos. De tal manera que cuando yo adquiero un conocimiento de verdad profunda de quién soy, que al final es descubrir que a mí me pasó algo en mi vida y que yo estoy intentando que no vuelva a suceder, yo no quiero sufrir, por eso voy a hacer que nadie a mi alrededor sufra, ¿no? Como los ejemplos que os he puesto antes, ¿no? Pues a mi madre le pasó esto o a mis hermanos les pasó esto, entonces eso a mí me hizo sufrir, entonces yo me encargo de que nadie esté mal. Y nos anclamos por miedo a que suceda lo mismo, a sufrir. Y nos bloqueamos y entramos incluso en dinamismos similares a lo que intentamos evitar. Bueno, entonces, ¿qué significa? ¿Qué vamos a hacer en el purgatorio? En el purgatorio lo que vamos a descubrir es que el momento de mi vida, los mejores momentos de mi vida, quizá han sido los momentos en los que Dios más me ha amado, han sido momentos muy duros. Y esos tendremos que resucitarlos. ¿Cuándo vamos a resucitar? Cuando queramos resucitar esta vida.
no otra. Si yo tengo una cosa que he querido olvidar durante toda mi vida, yo no puedo resucitar. Porque, no, bueno, resucitaremos una vida distinta. No, la que va a resucitar es esta. Cuando yo voy a querer resucitar un aborto, un asesinato, una orfandad, yo voy a querer resucitar, quiero vivir toda la eternidad con eso. Voy a vivir toda mi vida con eso. ¿Eso es la resurrección? No queremos resucitar. Ahora, cuando descubramos que el día que fui abortado o que aborté fue el día que más me amó Dios, yo querré resucitarlo. Y no solo querré resucitarlo, sino que será la marca de quién soy. La marca de la persona más amada que hay por eso. Y será mi joya, mi tesoro, y la enseñaré. Y la gente al verla sabrá quién soy yo. Me he obligado a Londra, pero es como más intuitivo lo que usted dice. Porque al final del día, o sea, yo puedo entender puedo entender un aborto por miedo, un asesinato por miedo, pero entender un asesinato voluntario y que eso es un momento muy duro y que eso me está acercando más a Dios. Vamos a eso. Aquí es una cosa que se podría llamar, bueno, la dinámica de ofensor y ofendido, ¿vale? Hay una dinámica doble, de ofensor y ofendido. Cuando uno hace un mal, una persona abusa de otra, hay una persona que es ofendida y otro que es el ofensor. Un ejemplo que salía hace poco en el Evangelio, que es la parábola que cuenta Jesús, que es escatológica, es el final de los tiempos, es Lázaro y el rico Epulón, ¿no? Cuando los dos mueren, Lázaro está en el cielo porque ha sufrido mucho, porque no fue tratado como debería haber sido tratado. Fue maltratado por parte del rico, con la indiferencia, con el desprecio, ¿no? De tal manera que ¿quién ha llevado a Lázaro al cielo? A través de una cruz que le ha puesto. O sea, en el camino de Lázaro al cielo está el rico. Está implicado. ¿Qué dice el rico cuando está en el cielo? El rico le dice a Abraham, dile a Lázaro, no le ha llevado, le va a llevar al cielo. ¿Quién va a salvar al abusador? Él, incluso con la cruz que está cargando. De alguna manera, durante nuestra vida, cuando vamos relacionándonos con las personas, vamos cargando cruces sobre personas y cargándonos cruces de personas. Y una cosa que al final, ¿qué es lo que hace Jesús con los enfermos? Esto no lo he dicho porque, bueno, está en la antropología de fondo, pero las heridas espirituales o los daños suelen tener manifestaciones físicas, ¿no? Que es, bueno, esto lo he dado por hecho. ¿Qué es lo que hace Jesús con los enfermos? Sanarles. ¿Qué están haciendo los enfermos? Están cargando una serie de cruces por heridas que han sufrido. Jesús les sana a todos. Si confían en Él, les sana a todos. ¿Por qué? Porque Él ya ha cargado con la cruz. Y no es nuestra misión. Muchas veces, cuando tratáis a personas, veis que están cargando con una misión que no les pertenece. Están cargando con la cruz de aquello que sufrieron, pero de esa persona. Ahora, si yo estoy dispuesto y quiero y acepto, solo en ese caso, esa cruz la puede llevar Cristo. Y está dispuesto a llevarla, siempre. Pero tenemos que aceptarlo. Y a veces preferimos no aceptarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces el tiempo del purgatorio será mayor. ¿Por qué? Porque tendré que restaurar todas esas cosas, pero si puedo restaurarlas antes, me evitaré el purgatorio. El purgatorio, ¿qué es lo que voy a hacer si ya tengo todo restaurado? Que tengo todas las relaciones sanadas. Dedicarme a los demás, a sanar a las demás personas, que es lo que hace Cristo en el ser imagen de Cristo. El purgatorio es
una continua relación de las personas sanándose unas a otras. Fijaos en el buen samaritano. Cuando el samaritano recoge al herido, que el samaritano y el herido, los dos están simbolizando a Cristo, pero bueno, no voy a meter más en eso. El buen samaritano lo lleva a una posada, un lugar, una casa, la casa de los muertos, la casa de los heridos, donde está reposando, es imagen del Señor, y le dice al posadero: cuídale mientras yo vuelvo, hasta que yo vuelva. Está hablando de la segunda venida de Cristo, la parusía. Hasta que yo vuelva, tú le cuides. ¿Quién es el posadero? Son los santos que intervienen. Por eso también nosotros pedimos a los santos cosas, porque han pasado a ser personas que se dedican a la continua relación. Son relación pura, sin estar dañada. Y lo que hacen es sanar nuestras relaciones, restaurarnos. Entonces, hay como dos ideas principales aquí. Por un lado, que el camino de sanación pasa por un conocimiento de una verdad muy profunda, que tiene como pieza clave, a mi modo de ver, la confianza en el amor de Dios, confiar en que somos muy amados, que podemos rescatar las cosas que nos sucedieron, lo que nos hizo daño, podemos rescatarlo, porque son los mejores momentos de nuestra vida. Para eso es cierto que hace falta una serie de procesos que a veces pues son una sesión de palingenesia, puede ser un confesionario, puede ser un día de oración, un retiro, o sea, un tiempo, un proceso que frene, priorice la vida del Espíritu, ¿no? Para una capacidad de recibir una revelación. Por eso, durante el sueño también lo utiliza Dios para revelarnos ciertas cosas, ¿no? Porque son los periodos que tenemos para restablecernos. Incluso ocurre físicamente. Los hombres, cuando dormimos, nos restablecemos biológicamente, porque es una correspondencia del Espíritu. Lo que está pasando en el Espíritu se corresponde en el cuerpo. ¿Qué estamos haciendo por la noche? Sanarnos. Sanarnos. Es tiempo de purgatorio. Estamos anticipando el purgatorio mientras dormimos. Y es tiempo de revelación, tiempo de restauración. Entonces, llegamos a la noche, ¿no? Con un enfado, amanecemos y decimos, bueno, ya se han calmado las aguas, ¿no? Venga, voy a pedir disculpas o a aceptar las disculpas de esta persona. Un tiempo de purgatorio. Entonces, esa primera idea de que es Jesús el que sana, y sana porque nos amó. Y hasta que no decidamos resucitar todo lo que nos ha pasado, no querremos resucitar. No querremos. Yo no quiero resucitar eso que me pasó. Y solo se puede resucitar si alguien nos ha amado de una manera infinita. Primera idea. Segunda idea, que la dinámica del ofendido y el ofensor, ¿no? Como en todas las relaciones, en todas las heridas, aparece un problema relacional que ha de ser restaurado. Y que hay que saber también en ese sentido confiar en que no nos corresponde a nosotros llevar la cruz. Podemos llevarla si queremos, pero si aceptamos que Dios la coja y confiamos en que Dios va a salvar a esas personas, a salvarlas, podemos soltar y Dios puede sanarnos. Muy bien, yo creo que más o menos en síntesis he dicho lo que... Bueno, os leo una frase de Nicolás Berdiaev, que se relaciona con ofendido y ofensor, y dice... Sí, un segundo, termino la frase y vamos ya a preguntas porque ya termino. Dice, la conciencia moral empezó con la pregunta divina. Caín, ¿qué has hecho de tu hermano Abel? ¿Qué has hecho con tu hermano? Dice, así empieza. Dice, y terminará con esta pregunta. Abel, ¿qué has hecho de tu hermano Caín? Fijaos, ¿no? En esa dinámica, O sea, Abel, vale, ha sido asesinado por hermano y estás en el cielo, pero ¿qué vas a hacer de tu hermano Caín? ¿Quién va a salvar a Caín? Abel. Bueno, ya está. Con esto termino. ¿Ahora preguntas? A ver, que tenga otra pregunta. Sí, bueno. Bueno, como ya tienes la voz, venga.
explicaría la frase: el que quiera seguirme que cargue con su cruz me siga bajo esta lógica. Bueno, Ya escrito bien. sí. No, pero es que date cuenta que nosotros, ¿cuál es la cruz de Cristo? O sea, nosotros lo que estamos haciendo cuando aceptamos todos nuestros tesoros y todas nuestras heridas, dejamos que Él cargue con esas cruces, nosotros nos dedicamos a lo que Él hace. Su cruz es la salvación de los otros. Es una vida de servicio. ¿Qué vamos a hacer en el Seol? Servir a todas las almas. Estar en un acto de servicio continuo. ¿Vale? Eso es lo propio de Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo en el Seol? Ahora mismo, sanar personas sin parar. ¿Qué están haciendo los santos? Sanar personas. Y esa es la cruz, no mi cruz, sino su cruz. ¿Vale? Lo que pasa, nosotros tendemos a coger mi cruz sufrida. Y el Señor dice: oye, si estás dispuesto a soltarla y coger y ayudarme, esa es la vida de los santos. Pero mi cruz, entonces, ¿qué es? Vamos a ver. Es la salvación. ¿Cuál es la cruz de Jesús? La salvación de las almas. Claro, lo que uno en general escucha es: tengo una enfermedad en mi cruz, se murió. Sí. No, y es así. O sea, son cruces que uno va llevando, y de hecho, eso también salía, en parte es así. O sea, que esa dinámica de una cruz recibida termina llevándonos al cielo. Pero también el Señor, en el fondo, nos está diciendo: oye, si confías en mí y me dejas que te sane, tú, la cruz que vas a coger, en parte es la mía, es la salvación de los otros. Y uno empieza a vivir su vida ya no interesado en su salvación, sino en la salvación de las otras personas. ¿Vale? Pero bueno, sí que tiene esa doble faceta, ¿eh? O sea, también tienes razón en eso que dices. Pero la cruz a veces es subjetiva, ¿no? Porque a lo mejor lo que para mucha gente es una cruz, a lo mejor para ti no. Me refiero cuando decía lo de los enfermos. Que la tenemos que aceptar. Hay gente a lo mejor que tiene una enfermedad mal y entonces está condenando por llevarla mal. Otro. No. No se está condenando para nada. Está en una dinámica de unión con la otra persona. Se queda ligada, y es un proceso que también interviene en la salvación mutua. Lo que pasa que ahí es donde digo que en el fondo es transmitir la verdad recibida, la verdad revelada. Que si nosotros tenemos toda la verdad y la transmitimos, porque si no haría falta ni predicar, ni transmitir el misterio pascual, no nos haría falta ni celebrar la misa. Cuando lo transmitimos, esas personas restauran esa situación y pueden dedicarse a adelantar el final de los tiempos, que es lo que ha hecho Jesús, adelantarlo ya. Pero si no, pues bueno, al final la mies es mucha, los obreros son pocos. O sea, vamos a rogar para que cuantos más empiecen a adelantar el tiempo final, empiecen a vivir como Cristo, ayudando a las almas, pues mejor. Hombre, todo es limitado, ¿eh? O sea, y tenemos una herida de muerte, y al final vamos a morir todos. O sea, estamos heridos de muerte, sabiendo que además el día que vamos a ser elegidos es el día de nuestra muerte. O sea, nuestra vocación final es el día de mi muerte. Ahí es cuando Dios me llama de manera definitiva. Y tendremos que aceptarlo también. ¿Qué más? Muy interesante la charla. Yo estoy un poco así. Me han salido muchas cosas. Porque, claro, imagínate que en una sesión tratamos a una persona que es creyente y que ha sufrido algún tipo de abuso de otra persona. Entonces, habría que hacerle una consideración, esta consideración del purgatorio, es decir: oye, adelanta purgatorio y tienes que ver qué haces por esta persona y por estos tipos de personas. No solo eso, sino al final es una cosa que has hecho muchas veces, que es estar, por ejemplo, dispuesto a perdonar. O sea, ya empieza un camino de sanación, ya ahora, no en el purgatorio, al perdonar a esa persona. ¿Cómo puedo perdonar? Hombre, la fe ayuda muchísimo. El hecho de saber que hay alguien que me está amando, que fui amado en ese momento, que me perdona siempre, que está dispuesto a perdonar a la otra persona. Pero en parte si yo le perdono. O sea, ahí es donde entra una dinámica relacional muy potente. Y sabemos el poder restaurador que tiene el perdón, ¿no? Pues, que a veces se va cargando con un rencor, esto que sufrí. O sea, ese sería el págame lo que me debes. Sería el tío del. O sea, cuando tú descubres un abuso, tú eres el págame lo que me debes. Sí, se podría ver así. Sí, no sé. O sea, pero al final es restaurar esa relación. Esa relación ha sido
ha sido violenta, dura y ha de ser restaurada. ¿Cómo? Pues también depende del tipo de ira que se haya generado, pero una palabra clave ahí es la del perdón. Y cuando entonces la restauración no sería de un problema, de un bloqueo que tenga una persona, sino que estaría dentro de la restauración del mundo. Sí, o sea, una cosa que también os sucede en todas las sesiones es que al final son problemas que están en relación, pues este con la mamá, este con el papá, este con los hermanos, este con el del trabajo, o sea, al final es una cuestión relacional y de restauración de la situación que debería producirse, ¿eh? Siempre hay una base de algo que sucedió, que le hizo sufrir y bloqueó eso. Y para evitar el sufrimiento, por culpa del miedo, yo lo que hago es, pues que eso no vuelva a ocurrir. ¿Qué es lo que hago? Pues echar tierra sobre eso para que no vuelva a ocurrir. Y entonces, bueno, o sea, ese talento, ese tesoro, hay que recuperarlo. Y para eso, pues uno tiene que confiar en Dios, tiene que vender todo lo que tiene. Porque es poner en juego toda su vida y decir, oye, esto ha pasado muchas veces, o sea, te has tratado y dices, ¿estás dispuesto a esto? No. Porque lo que está pasando históricamente, ¿no? Es que la persona viene con su bloqueo, pues luego ya se desbloquea y se olvida. Bueno, yo lo tengo ya asumido, ¿no? Digo, no, muy bien. No pasa esto que... Bueno, porque ha habido un conocimiento que es espiritual. Y aunque luego a veces no termina de repercutir en toda la esencia y la corporalidad, ya ha habido algo ahí. Ya ha habido una restauración. De la que uno no ha sido del todo consciente. Lo ideal es que cuanto más consciente sea, más vivirá de ese tesoro y más lo aprovechará, porque al final es un tesoro que recibe y dice, oye, que esto que me ha pasado, si me vuelvo a pasar, es incluso mi tesoro, mi manera de tratar a las personas que me ofenden, por lo que he vivido, soy capaz de vivir de otra manera y no me vuelvo a bloquear lo mismo cuando me vuelvo a pasar, porque vuelvo a tener el miedo antiguo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no he terminado de hacer en totalidad en toda mi persona, no he asumido eso. Entonces es limitado, se ayuda, pero entonces es limitado. Lo ideal es que se acepten en su totalidad. Ese es el mensaje de la bienaventuranza también. Sí, las bienaventuranzas, por ejemplo, es una paradoja preciosísima de todo esto. Como todos los que están sufriendo, los que lo están pasando mal, en el fondo son los más felices. Pasa que darse cuenta de eso de la marinera, ¿no? Pero son los más amados por Dios y tendrán los mejores puestos en el cielo, y porque Dios está emocionado con ellos, porque no puede ver sufrir a alguien y volcarse, y no volcarse, o sea, se dona Dios en ese sentido. Yo veo que después veo que hay como dos momentos, uno es restaurar, otro resucitar. La resurrección final hace referencia al momento primigenio en el que el hombre fue creado inmortal y Dios lo va a volver inmortal. Pero en el periodo intermedio, restaurar es integrar lo que te ha pasado desde una orientación de sentido muy profundo, que es la comprensión, el perdón, el amor que redime, vamos a decirlo así. Eso es. El amor que redime, me redimo porque me siento amada, comprendida, y hace falta que alguien que genere confianza te lo dé, porque hay muchas personas que no tienen esa relación con Dios, pero sí que han mejorado muchísimo su situación. Pero es que eso va a ser la resurrección. Pero es que la resurrección será la inmortalidad. O sea, la resurrección de Cristo... Lo que vengo a decir es que la resurrección es mucho más. La resurrección es resucitar mi vida, lo que he vivido, todas esas relaciones. Y además, ¿cuál es la base de esa resurrección? El amor. O sea, claro. sí, o sea, pero de una manera para ¿qué siempre, para siempre, para siempre. Pero ¿qué es lo que vas a hacer al restaurar ya aquí alguna herida? Estás simbólicamente entrando en lo que sucederá al final de manera plena. Estoy completamente de acuerdo. Estás entrando en lo que es el amor para siempre, para siempre, para siempre. Estás entrando ahí y cada vez permaneces es lo que he dicho hasta que es lo que he dicho al principio, que estamos continuamente viviendo el misterio pascual. Sí. Estamos todo el rato entrando en él. Sí, pero es muy bonito ver que una cosa es ser restaurado y luego para siempre esa permanencia en el amor. Me restaura el amor y viviré continuamente en el amor sin posibilidad de pérdida. Claro. Porque lo que ocurre aquí es que lo perdemos. Sí, sí, sí. Esto. Y entonces vamos caminando con esa esperanza y saber que allí... Eso es. Sí, sí. Bueno, primero... O sea, yo lo que he entendido, más o menos habéis explicado lo de que dice lo de
amaos unos a otros como yo os he amado, en el sentido de que nosotros somos como los ofensores y Jesús es el ofendido porque nosotros cometimos el pecado original y les hicimos daño y Él nos perdona y muere por nosotros. Entonces al final es como que nosotros quebramos esa relación y Él la volvió a reparar sin tener Él que repararla porque realmente la tenemos que reparar nosotros, ¿no? Más o menos, sí, esa idea es muy buena. O sea, al final es vivir eso que nosotros estamos recibiendo y que nos rescata, nos restaura, vivirlo con nosotros. Es esa participación en la vida de Dios, en amados como yo os he amado. Sí, sí. Y de hecho es lo que vamos haciendo. A veces resucitamos a las personas al perdonarlas. O sea, perdonar a veces a una persona, esa persona vuelve a ser quien era. O incluso, no a ser quien era, sino más. Empieza a querer de una manera más alta porque ha sido perdonada. O sea, totalmente. Carlos. La palabra en el sábado debería ser restaurar, ¿no? No resucitar. Bueno, o sea, yo creo que... Como no es completa, sí. Es como una restauración, sí, te da como más efectivamente. esperanza, te va restaurando a trozos. Eso es. Sí, lo que pasa es que la restauración... o sea, también una cosa que ocurre, y es que cuando descubrimos cuando somos restaurados en una herida, es un descubrimiento de un tesoro. De tal manera que incluso estoy llamado a un amor más alto que si no hubiese venido esa herida. O sea, incluso hay un tesoro. Por eso, bueno, la restauración es una buena palabra, pero también la resurrección encaja muy bien ahí. Es una entrada. La restauración, de alguna manera, es una entrada simbólicamente en lo que vendrá. Que nos pasa con un montón de cosas. A ver si me sé explicar. Todo esto humanamente no lo podemos hacer, primero si no tengo la conciencia o la aceptación de ello y de que sin Dios no puedo, porque a veces hemos sido tan heridos, o las personas están tan heridas que aunque digas, es que ya lo perdoné o lo quiero perdonar, en el fondo no podemos. Entonces es Dios el que, a ver Señor, sana mi corazón, o sea, mi libertad me dice, ya no puedo, o sea, mi egoísmo ya no puedo, entonces por esa libertad que tengo, acepto que Dios es el que va a sanar mi corazón. Eso es, sí, sí, totalmente. Es lo que decía, en el fondo es un conocer, como somos conocidos, ¿cómo somos conocidos? Estamos siendo amados por Dios. ¿Y qué decía? Que lo que tenemos que hacer es descubrir cómo fui amado por Dios. O sea, el punto de partida es lo que he sido querido en ese momento, no mi capacidad de perdonar, no, porque ahí somos muy limitados. Ahora, donde no somos limitados es en lo que hemos recibido en ese momento, supera y sana todo ese periodo. Por eso, la aparición ahí del amor de Dios es clave, que no es un simple proceso, sino que es conocer lo más alto que tenemos, que es cómo hemos sido amados, que vence incluso a la muerte. Lo que pasa es que para eso, primero hay que morir. Pues justo quería ver si había, no sé, como una forma de relacionar, cuando hablamos del abandono, ¿no? Hablamos como de abandonarnos, como de un morir a nosotros, ¿no? Entonces, si ahí también hay ese proceso que dices de morir y resucitar, ¿no? Sí, hombre, ahí eso depende, se podría dar un punto más ascético, pero yo ahí eso lo vería más como un abandono. O sea, creo que hay una vertiente de verlo de una manera como más, pues de un abandono completo de la persona, una desaparición de la persona, que creo que no es el camino, sino que ese abandono de uno mismo precisamente es lo que salía un poco antes de la dedicación a los otros. El abandono de la oración, el abandono confiado. Sí, que lo que hace es ser Cristo, que no es que se abandone, sino que se abandona en la donación. Eso, pero sería entonces una otra sí. Muerte cada vez que tú consigues abandonarte a lo que dices tú, a la donación. Sí, es que todo lo que vivimos, si al final uno lo va viendo simbólicamente, van apareciendo más símbolos conmigo. Es que es lo que somos, y como el saber simbólico es unitario, cualquier cosa en cuanto la analizas desde el punto de vista simbólico y personal, te lleva al misterio pascual. Es muy sorprendente. El ejemplo que a veces pone Don Chema de las tinajas, el agua en vino quiere decir la persona que aprende a amar, a perdonar.
el vino en sangre, ser otros Cristos por la Eucaristía, ¿no? Sí. Sería pero bueno, así, restaurar en vino, resucitar en sangre. Sí, ¿no? sí, eso es. Lo que pasa es que eso llevaría tiempo. Es que eso lo utilizo sobre todo para explicar el símbolo. Porque el símbolo, una cosa que bueno, ha salido un poquito antes, el símbolo es casi ontológico. O sea, pasamos a ser el símbolo... Esa realidad que significa. Esa realidad que significa por la que nosotros hemos accedido a una realidad superior inhiere en nosotros de una forma muy fuerte. De tal manera que nuestras heridas serán simbólicas. O sea, voy a manifestarme tal y como yo he vivido eso. O sea, nuestro cuerpo manifestará de manera perfecta quién soy y cómo he sufrido o cómo he sido amado. Pero eso tendrá una forma simbólica. De tal manera que cualquier persona al vernos sabrá quién soy. Es el juicio universal. El juicio universal es la resurrección en sí. Porque se suscita mi verdad. Y yo no querré ocultar mis miserias ni mis cruces, todo lo contrario. Serán mis joyas. Y será lo que defina mucho quién soy. Es el salvado, el amado, el más querido, el donado. Bueno. ¿Qué más? Román. Si una persona no tiene fe, o por lo menos no cree en Dios, ¿qué te parece si a esta persona le decimos que la herida que tiene es una oscuridad en su propia alma, su propio ser? Sí. Y mientras que él no perdona y no lo saca fuera, no lo ilumina, se seguirá haciendo daño a sí mismo. Sí, yo creo, creo que ayuda muchísimo a personas no creyentes entrar en la dinámica del misterio pascual, que en el fondo es esto, dices, vamos, no crees, es que eso es lo de menos. O sea, cuando tú entras en la herida, es justo el camino que él tiene para encontrar quién es y cómo está siendo amado. Es verdad que es un tema delicado, pero justo ese es el camino. Si esa persona va descubriendo su herida y su daño, allí es donde más en contacto está con Dios. De tal manera que acercándonos a esa herida con la misma delicadeza y ayudándole, es donde mejor va a encontrar el día de su vida que más en contacto estuvo con Dios, donde Dios donó más amor. Entonces, yo creo que las mismas heridas son camino de conversión. Y ayudándoles a restaurarlas, es mucho más fácil la conversión. Bueno. ¿Qué es el restaurar? ¿El perdonado o el que perdona? Según nosotros entendemos, el perdonado o el que perdona. ¿Y dónde empieza la restauración? ¿Cuál es la diferencia? O sea, es que depende, ¿no? Pero yo creo que el punto de partida, es lo que salía antes, es que estás siendo amado, tanto para uno como para otro. Porque a veces el que ha cometido la ofensa tiene que aceptar que la otra persona le va a sanar, que va a ser justo al que la ha ofendido. Y a veces también eso, el rico pulón lo dice, no, que sea Lázaro, al que yo he machacado también, que sea él. Eso ya es un proceso de conversión. Es verdad que Abraham le dice, es imposible, entre nosotros hay un abismo insalvable, porque todavía Cristo no ha muerto. Cuando Cristo desciende es porque el rico le ve, dice, oye, dile a Lázaro que moje, no diría, oye, como hay un abismo imposible, pues no, o sea, le ve, dice, no, es que entre las relaciones están cortadas, no se pueden restaurar las relaciones, es imposible restaurar las relaciones. Ahora, en cuanto Cristo muere, empieza a restaurarse todo. Entonces, bueno, la prioridad, no sabría decir, depende. En esa misma parábola dice, ya tienen a Moisés en los profetas y no les han hecho caso, los hermanos de color. Y le dice luego, ni aunque resucitaran muerto, estarían. Sí, está hablando Jesús está contando la parábola, ni aunque resucite un muerto, está hablando de él. Sí, pero ¿qué está diciendo? Está diciendo, si no escuchan, que la palabra escucha también está por todas partes, ¿eh? La escucha de la palabra, que es la palabra hecha carne, en el fondo es si no aceptan la revelación, ni aunque resucite un muerto, ¿no? Si no aceptan a Cristo, da igual.
y resucitando. Entonces, bueno, eso ya tiene que ver con el tema de la aceptación. Y ahí la escucha es una palabra muy ligada a eso, una escucha plena. ¿Cuál es el papel de la libertad en la herida? Porque en el perdón, bueno, la aceptación se puede ver, pero en la parte de la herida... ¿En la herida? ¿A qué te refieres? O sea, a veces decimos, ¿no? Cuando hay heridas, ¿no? En las sesiones, ha habido una elección libre en ese momento de relación con esa otra persona. Que tú en la sesión puedes justo ver lo que había en el corazón de esa persona, entender y liberarla de tu corazón. Pero en el momento de la herida, ¿es que la libertad tiene un papel? ¿Cuál es el mismo? Sí, o sea, yo ahí lo que veo, lo que pasa es que también es, quizás esto es más personal. Mi manera de entender en ese sentido la libertad es precisamente la apertura, el hecho de poder estar abierta a esa persona. Y eso es lo que puede generar la herida, precisamente, porque es una apertura de la intimidad. O sea, la libertad ahí donde juega es más tiene más un papel no moral, sino en cuanto a libertad personal, la más alta, sino en cuanto de apertura trascendental al otro. Pero bueno, no sé si va por ahí la pregunta exactamente, pero... Sería apertura por ver herida. Sí, más o menos es eso lo que quería decir, sí. O mirar de otra manera lo que te está pasando. La propia libertad te hace comprender, abrirte, mirar de otra manera, aceptar. Y eso es un acto libre. Por eso, ¿no? Las heridas en la infancia son más profundas, porque el niño está muy abierto. Sí, sí, y bueno, ya es entrar en el mundo del símbolo, pero de alguna manera es un periodo de paraíso en el que es como una entrada simbólica en el pecado original. Es un daño muy fuerte en la infancia, porque la época de la infancia es símbolo del tiempo del paraíso, en el que uno todavía no hay una prioridad de la razón, incluso puede llegar a ir desnudo, no se cometen pecados, hasta que no tiene prioridad la razón, se está viviendo un tiempo de paraíso, y cuando se produce un daño, ya se entra en contacto con el inicio del pecado original. Y luego, que tiene que ver con el evangelio de Lázaro y el rico Epulón, la herida es el lugar en el que va a entrar el miedo, o sea, es el lugar por el que entra el demonio. Los perros venían a lamer las heridas. No hay ni una sola palabra. Sabemos de este santo que el perrito vinculado a él. Sí, pero bueno, creo que ahí no está hablando de que qué suerte tenía Lázaro, sino que incluso los perros venían a lamer las heridas, que se aprovechaban de él, generando... O sea, es verdad que todas las parábolas y todo, o sea, esto es una interpretación simbólica desde el punto de vista del Seol, se puede interpretar de 1000 maneras. No porque se pueda hacer lo que se quiera, sino que el contenido es misterio y es inabarcable. Pero creo que en este sentido, a mi modo de ver, tengo algunos otros pasajes de la Escritura en el que hace mención también en un proceso parecido a cómo pues vienen unos buitres a aprovecharse de los huesos, como viene el perro a lamer las heridas. Bueno, la herida es donde entra el demonio. Y en general, generando una dinámica de miedo y de bloqueo. ¿Vale? Pero bueno, eso no quita que se interprete así. Pero vamos, como un perro, a no ser que sea un santo, le lamamos la herida a alguien, la infección en la que te puedes meter puede ser cósmica. Pero bueno, creo. Sí. Así, bueno, a lo mejor me salgo de madre. Mira, heridas y niños, o heridas porque ahora hay muchos niños de 9 años, 10 años que sufren mucho por separación de los padres, por ser hijos de una madre soltera, etcétera, ¿no? Entonces, no me refiero a una labor pedagógica, sino desde el punto de vista antropológico, bueno, no sé de qué punto de vista, que me he planteado eso. Primero me he planteado heridas y vejez, pero digo, me lo voy a quitar del medio porque ya tengo experiencia. Pero la de los niños... Sí, no, es un poco, lo único que te puedo decir ahora es lo que salía al principio, que estos niños están sufriendo muchas de las realidades que están sucediendo ahora, y esos niños están salvando, con eso que están sufriendo, están en un camino de salvación de los padres.
O sea, quien va a salvar a una madre que ha abortado a su hijo, o quien va a salvar a todos esos es el niño abortado. O sea, enseguida, en cuanto aparece un daño, ya aparece una dinámica. Por eso el purgatorio lo vemos occidentalmente, con la razón, como una cosa de purificación aislada. Entramos en una lavadora cada uno. No, eso no es personal, eso no es humano. El purgatorio es pura relación, es relacionarse con todos. Y no me curo yo, me cura el otro, y yo curo al otro. No es que yo me sano solo, ¿no? No, nos sanamos, es Cristo, es pura relación sacrificial. Es respuesta a lo de los no creyentes. La experiencia que nosotros tenemos en Palingenesia es que en la sesión lo que haces es abrir. Entonces, yo por lo menos veo el 80% de la gente que yo veo no cree, el 80%. Y es brutal cómo en esa apertura de la sesión, aunque exista una resistencia, Dios se manifiesta. Sí. Es brutal. Yo la experiencia que tengo también como sacerdote es muy clara. Cuando Pero aparece un tema herida y hay un movimiento respecto a esa herida, lo de la no existencia de Dios pasa a un segundo plano. O sea, es que de repente se ve muy claro. es que he vuelto a la iglesia, dice, Sí, es brutal. Es muy impresionante. Es por experiencia. Por eso decía que es incluso camino. En abortos es brutal. Es decir, personas que han abortado y donde les llega su niño y les perdona. Es brutal. Impresionante. Sí. Lo digo porque es... Sí, es que es así. Es cambio. Los saberes tienen la misión de cuidar a la madre. Tienen la misión, sí. Pasan a ser santos, es que es eso. Empieza esa vida truncada, pasa a ser la salvadora. Exacto. Pasa a ser la salvadora de Dios. A mí me pasó en una sesión una mujer protestante, le llegó una mujer bellísima que llevaba un niño y ella misma le identificó como la Virgen y fue verla y entrar en una paz impresionante y desde ese momento pues se está acercando a la Iglesia Católica. Sí. Y Dios, la Virgen. Sí. Es que es eso. Sí, como es lo que somos, cuando llegamos a eso, descubrimos quiénes somos los amados. Es el sentido de los santos inocentes también. Se puede aplicar a la fiesta de los santos inocentes. Sí, todos los daños generados. Te das cuenta que cuando una persona cuanto más daño hace, más personas van a intervenir en su salvación. Más santos. Y por Herodes generó una cantidad de gente que lo que pasa es que tendrá que aceptar ser salvado por los que él mató, por los santos inocentes. Pero los santos, pues, les ha llevado al cielo a la vez a ellos. Y ellos tendrán que aceptar eso. ¿Qué más? Yo me quedo con una cosa que antes cuando... Es que no me acuerdo cómo era la frase exactamente, pero como que los santos y los del purgatorio están salvando a gente constantemente. Y entonces a mí me ha quedado la duda y denunciar lo que hacen. Porque eso va a ser para siempre. Van a estar ahí para siempre purgando que no sé. Ese es un tema, lo he hecho adrede, a propósito, el no mencionarlo, porque es un tema muy delicado. Y no es fácil, porque con esta antropología se puede acceder también a esa parte de una manera un poco distinta a la habitual, pero todavía es tan delicado todo ese tema que prefiero, pues mira, los infiernos pues están en el infierno, ¿vale? Pero hay una manera también de enfocarlo, de entenderlo, pero yo no me voy a meter ahí, Pues en principio están ahí y ya son para siempre. Pero bueno, eso, si Dios quiere, en un futuro se podremos sacar cosas, pero por ahora... Sí. ¿No podría explicar todo el tema de la despersonalización?
De la despersonalización. Sí, la despersonalización del infierno. Lo que pasa es que eso no es lo problemático. Lo problemático es lo relacional. Si ya, bueno, sí. Pero sí, ahí Pablo tiene todas unas cosas preciosas sobre lo que significa el infierno. Muy, muy bonito. Y eso no es problemático, es la despersonalización, como en el infierno ya no hay persona. No acepta la dependencia relacional de otro. Es la soledad. El individualismo, no acepto depender de otro, que dependemos totalmente. Sí. Mañana preguntaremos cosas a Juan Fernando. Bueno, ¿alguna pregunta más? O... Interesante. Teresa, A ver, igual, mi idea es así. Yo cuando tengo una herida, ¿no? O recibo una herida, es cuando más amor tengo, ¿no? Más amor recibo. La idea es, entonces, ¿cómo es que no vamos buscando esas heridas, no? O sea, nos vamos alejando. Es que cuando descubres lo que me pasa es que busco las heridas pero en los otros. O sea, no en mí, sino lo que yo hago es, te pasa lo mismo. Cuando tú ves a alguien sufrir y a una persona a la que quieres, o sea, ahí la dinámica no es no, yo busco sufrir para que sea amado. Eso es un proceso que no es Jesucristo. En cambio, cuando tú te estás acercando a Él o estás conociendo cómo es Él, lo que haces es conmoverte ante el sufrimiento de los demás. Y cada vez te conmueves más. Cuando has descubierto lo que has sido amado en tu vida, lo que eso te lleva a un conmoverte. Y ya si la persona es tu hijo, por ejemplo, Como espejos. claro, o sea, bueno, es que ves a tu hijo sufrir y es que haces lo que nunca habías hecho, ¿vale? Lo que nunca habías hecho. Y no buscas, bueno, como te he amado más que nunca, pues bueno, voy a hacer sufrir a mi hijo y así le quiero mucho, ¿no? O sea, no lo evitas, siempre lo intentas evitar, pero cuando le ves sufrir, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por su amigo, ¿vale? O sea, el que es capaz de sufrir por él, cuando le ves sufrir, que es lo que ha hecho Jesús. O sea, no es que busques la vida para ti, sino incluso para poder curar al otro, no me importa dedicar mi vida a eso. También una cosa bonita de toda esa manera de ver el Seol, el Sábado Santo, es por ejemplo la vida monástica. ¿Qué es lo que hacen los religiosos, los que tienen vida monástica? Es un Seol, es apartarse para ponerse a rezar, para salvar a otras personas. Están entrando simbólicamente en el Seol. La vida monástica encaja muy bien con el Sábado Santo. Es una vivencia del Sábado Santo. De hecho, en parte los sacerdotes vamos vestidos de negro porque estamos interviniendo en la salvación, estamos en el Seol sacando gente. Y en parte, simbólicamente, el negro tiene ese componente de unión con los muertos, con el pecado, ¿no? O sea, existe un simbolismo preciosísimo que está un poco perdido en toda la tradición de la Iglesia. Bueno. Hay una cosa que, a ver, tú puedes percibir el sufrimiento de la gente y darte para ayudar en ese sufrimiento. Pero puede llegar un momento que ese darte tanto a ti te enferme. Sí, o sea, entonces, es que o sea, lo que pasa es que eso es un componente distinto, porque ahí cuando aparece, el problema es que aparezca una dependencia. O sea, el amor y la donación tiene que ser completamente libre, es propio del amor personal la libertad, una libertad trascendente. Y cuando aparecen esas dinámicas suelen ser más por unas dependencias de esa persona que yo no la estoy amando libremente, sino que yo dependo de que ella esté bien. Porque yo puedo donar a una persona y como confío en Dios y en que la va a salvar a ella y a mí, yo, aunque la vea sufrir y me esté donando, yo no dependo de cómo ella está, porque mi confianza es completa. No sé si me explico. O sea, es un tema, bueno, eso, que ahí la libertad es fundamental. Y a veces lo que parece mentira, pero lo que se ve ahí dañado es la libertad. Y entonces no la estoy amando, no me estoy donando, estoy en esclavitud. Y entonces eso es contrario, estoy en esclavitud. No, es imposible que yo pueda donarme a ella. Estoy esclavizado por ella. Pero para esas dinámicas sí que hace falta que tú estés en Dios relacionándote con Él. La gente que no ama a Dios está en esa dinámica de dependencia. O sea, para salir de ese círculo que es dañino, hace falta que tú te relaciones con alguien que te quiere de un modo
absolutamente único y que sabes que te cura y que estás ahí. Entonces eres capaz de salir de un sistema que es dañino. Y esa es la gran suerte y el gran tesoro que tenemos con la fe. La gente que no tiene fe, que es verdad, que es muy difícil salir de esa dinámica que tú has dicho. ¿Que cómo sale? Pues por categoría y por ayuda de terceras personas que la ayudan a ir saliendo. Por categoría de... ¿Me he explicado? Igual no. ¿Qué hace falta? La ayuda de la persona. De la confianza. Sí. Uno tiene que confiar en eso. Pero es tan importante la relación personal, para salir de círculos viciosos, que si no tienes a alguien que te ayuda en esa relación personal para salir de esa dinámica dañina, no se sale. Por eso somos en relación. La relación es clave, porque el amor que sana es relacional. Y el amor es tú y yo y tú y nosotros. Esta tarde hemos visto que la palabra más repetida del Padre Nuestro es nosotros. ¿Se entiende, no? Pues se entiende porque no se sale, si no es con nosotros. Bueno, estamos... Bueno, Chema, que nosotros...